Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí con Walter Cortazo, un compañero con el que vamos a seguir la serie de artistas presos, que efectivamente estuvo preso varios años durante la dictadura cívico-militar, y en aquel entonces componía versos y poemas. Tuve ocasión de estar mucho tiempo con él, pasar por varios cuarteles, y recuerdo en especial en el quinto de artillería, donde todos los días nos encontrábamos con un poema de Walter, muchos dirigidos a cumpleaños de compañeros. Yo fui uno de los favorecidos porque cumplí por esos días. Recuerdo aquellos versos medidos y con rima. Y bueno, pero después de la prisión, Walter ha publicado ya 3 libros, y entonces aquí lo tenemos para que nos hable de su obra. Walter, la palabra es tuya. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, sí, la poesía siempre fue estuvo presente en mi vida desde la infancia, digamos, por una razón accidental. Yo estudié Pacura y en el seminario tenía 9 años cuando me mandaron, digamos, porque era al seminario, y bueno, y ahí tuve un contacto con lo humanístico muy sólido, muy fuerte. Me impresionó mucho en esa época algunos libros, El Cantar de los Cantares, los poetas, si bien eran poetas cristianos, Gabriel y Galán, el Nazareno, una cantidad y bueno, el lenguaje, el español y sobre todo el aprendizaje del latín, que era un idioma obligatorio, teníamos que hablar y conversar en latín como parte fue dándome un placer, un gusto interesante por la palabra. Al día de hoy, inclusive, el latín me sigue alimentando, sobre todo para hacer algunos escritos. Tengo algunos poemas que llevan parte escrita en latín y algunos títulos. Y bueno, eso, y en mi casa, mi padre era un obrero del Molino Caor, sí, pero era poeta también, pero no, además era poeta, lector de Rubén Darío. Y yo tempranamente, a los 17 años, encuentro en la biblioteca, porque era común en las casas antes que hubiera libros, y que se leyera. Se leía el diario, se leían revistas, se leían libros. Y yo me encontré con Los Heraldos Negros de César Vallejo, que no lo conocía, y lo empecé a leer con esa edad. Y quedé prendado y prendido a ese escritor hasta el día de hoy. Sigue siendo mi poeta preferido, lo tengo como libro de cabecera, más allá de que siempre le encuentro algo nuevo a su poética. Cada vez que leo el mismo poema Entonces, bueno, escribí entonces desde joven, desde niño, casi adolescente, poemas románticos, de amor, cosas que hacía, digamos, como parte un poco de esa especie de soledad creadora que siempre me gustó y que aprendí en el seminario. Y bueno, después la cárcel de alguna manera me alimentó mucho más por la lectura de una cantidad de autores que nunca había visto, que fueron enriqueciendo el lenguaje de una manera importantísima para mí como para todos. Y el encuentro con compañeras y compañeros muy capaces para la literatura, para la vida. Entonces eso también ayudó o me impulsó a que siguiera escribiendo. La escritura para mí es un placer, es un acto de libertad, como digo yo. El escribir no es un objetivo la publicación. He publicado 3 libros, sí. El primero de ellos, Muchedumbre, más que nada impulsado por una de mis hermanas, porque yo no tenía. Y bueno, y después, a partir de algunos talleres y algunos impulsos de algunos compañeros y mi propia familia, hice dos ediciones más que la última,
la hago junto con, rescato los poemas de mi padre. Mi padre era un poeta fantástico, era un hombre muy, muy dulce, pero nosotros los hijos no sabíamos que él escribía. Su musa principal o sus musas principales eran mi madre, que además se llamaba Dulcinea, y el río Yi. Los poemas de él van a aparecer en su mayoría esas dos musas, esos dos duendes, como dice Lorca, pero para mí era tenía como un escozor que yo lo quería hacer, publicar los libros de mi padre. Una de mis hermanas se había llevado todo el material, se perdió gran cantidad del material en esos viajes y quedó eso que está ahí en el libro, que se llama Poema a dos voces, de Walter Cortázar, que se llama Luna de Hospital, porque mi padre estuvo internado en el Zamboa como con una tuberculosis incipiente, y la Luna de Hospital es un poema que él le hace a sus compañeros enfermos, y por eso lleva ese título, porque es un poema para mi gusto muy lindo, muy bello, y sobre todo con una humanidad y una solidaridad muy alta, como era su vida, ¿no? Bueno, eso de alguna manera me ha llevado a que siga empeñado en que la palabra sea un interés general. Por eso doy sin tener ningún título, porque yo en realidad lo que tengo es primaria nomás para el Estado, porque ni el seminario ni la cárcel se contabilizan para nada. Pero bueno, tengo 2 talleres de literatura que doy en el Centro Cultural Goes, los martes y los viernes. Tengo entre total unos 30 y pico de alumnos, como diría yo, pero no son, porque aunque ellos me llaman profesor, pero no, ya les he explicado mucho, que no me vayan a poner un título que no tengo, porque no está bien visto. Pero bueno,